con fuerza y a unísono y vamos a seguir hablando de este tema de lo importante de la tradición oral, las tradiciones que tenemos que tener en nuestra familia. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 6 verso 4, dice: oye, y vamos a leerlo todo fuertemente: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu fuerza. La anterior, Frank. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estuvimos hablando de la importancia de la tradición oral y de cómo el pueblo de Israel aún hoy en día sigue siendo un pueblo fuerte, un pueblo sólido, con unas costumbres que mantienen vigentes a través de los años. Desde ya hace más de 5.000, 4.000 años que ellos traen estas tradiciones y siguen totalmente vigentes. No han dejado contaminarse por otras naciones, no han dejado de persistir en la enseñanza de la palabra de Dios a sus hijos y de tener unas muy buenas y sanas costumbres. Y veíamos cómo hoy en día, estas son fotos recientes, los judíos todavía utilizan algo que eran las filacterias o el tefilín, y que el tefilín era un cordón de cuero que se amarran en la mano y termina en una cajita, y esa cajita va en dirección hacia el corazón, y hay otra que se colocan en la frente, y en esa cajita también para recordarles que siempre la palabra de Dios tiene que estar en su mente, una cerca a su corazón y otra en su mente, y que dentro de esas cajitas hay unos rollos de papel donde están estos versículos de la Biblia, y en la caja que está en la mente hay 4 versículos, 4 referencias a la palabra de Dios, y una de esas 4 fue la que acabamos de ver y la que estudiamos el domingo hace 15 días, y es donde se resalta que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Dentro de las tradiciones judías, y si nos ubicamos en el tiempo a lo que podemos encontrar hoy, para ellos este mes que sigue, que es el mes de septiembre, para ellos es el último mes del año. Dentro de la tradición judía hay unas fiestas bien importantes, hay 3 fiestas bien importantes. Y en el mes de septiembre empieza el mes de Elul, que en la Biblia sería el 6º mes del año, pero para la cultura hebrea sería el último mes del calendario judío. Entonces, los judíos siempre llevan su propio calendario, a pesar de que tenemos todos en el mundo el calendario gregoriano. Los judíos siguen conservando y ciñéndose a las fechas de acuerdo al calendario judío. Entonces, para ellos, ese mes de Elul representa el último mes del año. Después siguen unas festividades muy importantes, que son las 3 fiestas más importantes de los judíos, que es el Rosh Hashanah, el Yom Kippur y el Sukkot. Son de las 3 fiestas más importantes. De hecho, por esta época de septiembre a noviembre es cuando más gente viaja a visitar Jerusalén, porque es cuando hay una mayor manifestación por todas las calles, por todos los lugares. Hay una manifestación de todos los judíos orando y alabando en las calles a nuestro Señor. De hecho, en esta época de septiembre es cuando es la época en el año en que ellos van al mal llamado Muro de los Lamentos y van a orar frente a ese muro, donde es algo que quedó de las murallas de Jerusalén. Y en ese muro, durante estos días, las 24 horas hay gente orando, y la gente viaja a diferentes ciudades, diferentes países, y van a orar en este mes de Elul. Pero este mes tiene algo muy particular, y este mes se hace un llamado al arrepentimiento, de tal forma que
los judíos por esta época hacen una evaluación de cómo está su relación con Dios. Hacen una evaluación de cómo está su relación con Dios. Y la hacen pensando en estos pasajes bíblicos que acabamos de leer. Y empiezan a determinar que ese arrepentimiento para ellos verdaderamente significa volverse a o dar la vuelta. Y es reconocer qué tan cerca o qué tan lejos han estado durante el año de Dios. Como para ellos es el último mes del año, lo que hacen es evaluar todo el año, cómo les fue, si fue un año fácil, si fue un año difícil. Pero más que eso, lo que ellos quieren es empezar a evaluarse interiormente y determinar, ¿he estado este año cerca de Dios o he estado realmente lejos de Dios? Y a través de esta costumbre, de su tradición oral, durante 40 días, hacen un acto de contrición, leen la palabra de Dios en la mañana y en la noche, y además de eso hacen sonar el shofar todos los días, para que toda la nación, todo el pueblo escuche, y cuando escuche el shofar se acuerde de que estamos en un momento de reflexionar. Y a mí me parece impactante, porque nosotros no estamos acostumbrados a reflexionar mucho, no estamos acostumbrados a autoevaluarnos nosotros mismos. Somos más bien dados a evaluar a los demás y a criticar a los demás, a ver cómo están los demás. Pero no somos muy dados a evaluarnos nosotros mismos. Y ellos durante 40 días se están autoevaluando. Pero el punto fundamental de esa evaluación que determina su comportamiento en el año es qué tan cerca han estado de Dios o qué tan lejos han estado de Dios. Y esa evaluación los lleva a que por un momento piensen qué están haciendo, pero aparte cómo lo están haciendo y qué tienen que hacer. De tal forma que miran hasta ese momento cómo está su relación con Dios, cómo está su relación familiar, qué están haciendo en este momento que no está funcionando en esa relación. ¿Cómo lo están haciendo? Lo están haciendo de la forma correcta, de la forma sincera, dedicando el tiempo suficiente. Lo están haciendo con la reverencia, con el respeto necesario. Y determinan cómo lo van a volver a hacer, cómo van a volver a acercarse otra vez a Dios. Porque lo importante de esta celebración y lo importante de esta costumbre judía es que ellos no quieren alejarse de Dios, sino que quieren cada día estar más cerca. Y si se dan cuenta que algo los está alejando, entran en ese estado reflexivo y dicen, yo quiero estar más cerca de Dios y voy a empezar a corregir mis acciones, a corregir mi camino. De tal forma que para ellos el arrepentimiento real, el arrepentimiento genuino es volverse y acercarse cada vez más, ¿a quién? A Dios. Bueno, y eso tiene una lógica. Realmente, si yo me acerco más a Dios y estoy más pegado de Dios, pues por ende mi comportamiento va a ser mucho mejor. Entonces, para ellos el real arrepentimiento es reconocer que le están fallando ¿a quién? A Dios. Y eso es algo que nosotros no entendemos y que tenemos que llegar a entender. Usted no le está fallando a sus hijos cuando es un mal padre. No le está fallando a su esposa realmente cuando es un mal esposo. No está fallando a su empresa cuando usted es un mal empleado. Realmente usted le está fallando primeramente es a Dios. Y eso el judío lo tiene claro. Por eso el arrepentimiento está no en llorar, no en arrodillarse delante de una persona y pedir perdóneme, 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 sino en entender que le fallaron a Dios. Y quieren volver su corazón nuevamente a Dios y decirle, mira Dios, yo no te quiero fallar. Y yo sé que en su corazón ellos internamente están pensando, si no le fallan a Dios, pues como esposo no le está fallando a su esposa, como padre no le está fallando a sus hijos, como empleado no le está fallando a su empresa, no le está fallando a esta sociedad. Porque si usted busca primeramente agradar a Dios y no a los hombres, lo más seguro es que está haciendo las cosas bien. Y de ahí es donde debería empezar nuestra forma de ver las cosas y de pensar a cambiar. O sea, Dios es el que me está viendo.
Dios es el que me da el don y talento para hacer las cosas. Dios es el que me da la vida. Entonces, cuando yo manejo mi vida mal, le estoy fallando al que me dio la vida. Realmente. Y por eso ellos, una vez al año, 40 días, están haciendo ese acto reflexivo para acercarse más a Dios, para buscar más de Dios. Por eso en los versículos que veíamos, nos dan una clara muestra de qué tan cerca o qué tan lejos estoy de Dios. Si usted se preguntara y dijera, bueno, ¿yo qué tan cerca estoy de Dios? Uno podría decir, bueno, pues estoy como a 100 metros, como a 1 kilómetro, ¿será? O Dios está como en Bogotá y yo estoy acá en Ibagué. Algún día un padre quería enseñarle a su hijo qué tan cerca estaba de Dios. Y entonces aprovechó que en ese momento venía pasando un avión y le dijo, hijo, ¿tú ves ese avión que está pasando allá? Dice, sí lo veo. ¿Cómo lo ves? ¿Grande o pequeño? No, pues lo veo así de pequeñito. Entonces el padre dijo, bueno. Y después cogió su auto y lo llevó al aeropuerto. Y le mostró un avión ya en tierra, igual de grande, y le dijo, ¿ahora cómo ves este avión? Dijo, pues ahora papá, ahora lo veo grande. Dijo, pues así mismo es tu relación con Dios. Tu Dios va a ser tan grande conforme a cuán cerca estés de Él. Tú vas a ver la mano de Dios mucho en la medida que estés cerca de Él. Pero entre más lejos estés, no va a ser el Dios de tu salvación, no va a ser el Dios de tu provisión, no va a ser el Dios de tu protección, no va a ser el Dios de tu sanidad, porque está lejos. De hecho, tú consideras que Dios muchas veces no puede ayudarte porque está lejos. Pero entre más cerca esté yo de Dios, yo voy a ver más la grandeza de Dios. Lo voy a ver más grande, más real, más vivo, más palpable que como lo veía el niño viendo el avión que iba pasando por el cielo. De hecho, cuando usted lo ve pasar por el cielo, lo ve como si fuera un juguetico. Ni siquiera ve, parece que ni siquiera estuviera volando a 900 kilómetros por hora, sino si usted lo ve lento, el avión, porque está lejos. Pues lo mismo pasa con Dios. Si estamos lejos de Dios, vemos un Dios lento, un Dios que no escucha, un Dios que no responde nuestras oraciones. No vemos su actuar, no lo sentimos, ni siquiera escuchamos el ruido que hace el avión. Pero esté usted cerca de un avión de esos y deje que prenda motores y usted va a escuchar el ruido que hace ese avión estando usted al lado de él. Va a ser un estruendo. De hecho, si usted se acerca demasiado y de pronto lo coge el viento de la turbina, lo va a mandar lejos, porque tiene una potencia tremenda. Pero cuando estamos lejos de Dios, nada de eso podemos percibir. Por eso los judíos, el arrepentimiento va es acercarse más a Dios. No es subir Monserrate de rodillas, no es irse a pagar una promesa al Señor de los Milagros en Buga. Es acercarse más a Dios. Ese es el real arrepentimiento que Dios está buscando. En la palabra de Dios, una señal de cuán lejos estoy de Dios, me lo dan estos versículos. Dice la palabra de Dios en el verso 7, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando ¿en dónde? En tu casa. Una seña cuán cerca estás de Dios es cómo vives en tu casa. ¿Cómo es el tono de voz que se habla en su casa? ¿Cómo son las palabras que salen de tu boca en tu casa? ¿Cómo tratas a tus hijos, a tu esposa, a las personas que están dentro de tu casa? Eso ya me empieza a hablar qué tan cerca estamos de Dios. Porque no lo podemos medir en kilómetros, en metros. Si Dios está aquí en la puerta nomás. No, se mide realmente en nuestro comportamiento. Y por eso quería resaltar el ejemplo de lo que está pasando con esos jóvenes en Medellín. ¿Qué tan cerca está en este momento Dios de esos jóvenes? Cerquita. Porque cada cosa que hacen la cierran con una oración, la cierran con una alabanza,
Después de que recochan 3, 4, 5 horas, dice, ahora sí, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque pudimos recochar estas 5 horas. Está cerca. Ay. La adolescencia, sí, la adolescencia. ¿Qué tan cerca está Dios en tu casa? Tal vez con nuestros actos, con nuestras palabras, nuestras acciones, lo que hacemos es, no que Dios se aleje de nosotros, pero nosotros sí nos alejamos de Él. Nos estamos alejando de su bendición, de su cobertura, de su protección. Es una seña. Yo les lanzaba un reto hace 15 días, ¿se acuerdan? Yo les dije, ¿cómo está la tradición oral en su casa? Y le lancé el reto durante 20 días fue que les dije. 20 días. Cambie la forma de hablar en su casa. Cambie el tono de hablar. Dé las gracias por todo lo que recibe en su casa. Valore lo que tiene en su casa. Trate bien a su esposa, a sus hijos. Hágalo por 20 días seguidos a ver qué pasa. Pues lo más seguro es que Dios va a estar presente en su casa. Y va a ser una señal de la cercanía o la lejanía, qué tan cerca o qué tan lejos está usted de Dios. Pero la palabra de Dios también nos dice, y andando por el camino. Listo, salimos de la casa. ¿Quiénes somos fuera de la casa? ¿Somos los mismos después de que traspasamos el lindero de la puerta de nuestro hogar? O tal vez, como sucede a muchos, en la calle son amables, pero en la casa son unos ogros. En la calle a todo el mundo le perdonan, pero en la casa son implacables. La palabra de Dios dice que estando en el camino, por el camino, salió usted de su casa, ¿cómo es su comportamiento fuera de su casa? ¿Es un comportamiento honesto? ¿Es un comportamiento de verdad, de decir la verdad, de hacer las cosas con honestidad, de hacerlas con diligencia? ¿Es un comportamiento mientras usted camina el poder ayudar al que lo necesite, el tenderle la mano al necesitado? En ese camino el poder llevar una palabra de aliento. Pues cada una de esas acciones realmente lo que reflejan es qué tan cerca está usted de Dios. Porque es que yo no puedo decir que yo estoy cerca de Dios y poder ver la necesidad de alguien y no hacer nada. No me cabe en la mente. No me cabe en la mente el decir que yo estoy cerca de Dios y soy el más tramposo de todos en la calle. Y soy ventajoso y hago negocios torcidos y todo eso. No es concebible. Por eso los judíos, cuando hacen estos 40 días de reflexión en estas fiestas del Eliú, lo que hacen es empezar a pensar y evaluar cómo ha estado su comportamiento, y de acuerdo a su comportamiento saben qué tan cerca estuvieron de Dios o qué tan lejos estuvieron de Él. Y por eso para ellos arrepentirse es volverse. Volverse es ese dar la vuelta y empezar a pegarse otra vez de Dios para que su comportamiento el siguiente año sea el mejor de todos. Pero dice también el versículo, cuando te levantes, cuando te acuestes, al acostarte. Eso refleja también qué tan cerca y qué tan lejos estamos de Dios. Si simplemente nos acostamos en la cama y a roncar. Si nos levantamos y a comer. Pero si ninguno de esos dos periodos de tiempo Dios no estuvo presente, ni siquiera para decirle buenos días Dios, buenas noches Dios, gracias por este día, eso determina realmente qué tan cerca está usted de Dios. Y no estoy hablando de religiosidad, ni de que tenga que usted entonces levantarse y hacer 10 Padres Nuestros. No, estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. Cuando reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos y en todos nuestros momentos,
vamos a verdaderamente a determinar qué tan cerca y qué tan lejos estamos de Dios. Es una medida. Mire, y es fácil. Hay veces uno se encuentra con personas o en temas de consejería, y cuando uno dice, bueno, ¿y tú cómo estás con Dios? Bien. Bien. Y estás haciendo lo que estás haciendo y estás bien con Dios. No puede ser. No puede ser. Eso es lo único que determina, es que usted está lejos. Que usted está lejos. ¿Cree en Dios? Sí. ¿Asiste a una iglesia? Sí. ¿Se considera cristiano? Sí. Pero el hecho de que usted duerma en un garaje no lo convierte en carro. La cercanía a Dios es la que realmente determina si yo soy un cristiano. De verdad. Y en cada uno de estos lugares determina, o sea, cómo está mi casa, cómo está mi trabajo, cómo voy yo en el camino, cómo me acuesto, cómo me puedo yo acostar sin al menos decir gracias Dios. Yo no puedo decir que en mi vida, que yo antes de acostarme me he hecho media hora orando. Mentiras, sería una mentira si yo dijera eso. Pero yo sí digo, Señor, gracias. Gracias por este día, no más. Pero si Dios no está presente en cada cosa de nuestra vida, en cada parte de nuestra vida, pues no podemos decir que estamos cerca de Dios. No podemos. No podemos aseverar eso. Dice la palabra de Dios: y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Es lo que hacen los judíos con las filacterias. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y uno dice, wow. Y uno debería entrar a cualquier casa cristiana y debería haber al menos un versículo, ¿cierto? O alguna seña de que ahí vive un cristiano. No solo para demostrar que usted es cristiano, sino que el recordar la palabra, el tenerla visible, el poderla leer, hace parte de ese acercarnos a Dios. Cada vez que yo recuerdo la palabra de Dios, cada vez que yo me siento a leerla, cada vez que la puedo ver en un versículo en la pared, eso me acerca a la palabra de Dios. Y eso me acerca a Dios, eso me acuerda que yo tengo un compromiso. Eso me acuerda que hay un Dios que me está mirando. Eso me acuerda que yo no le puedo fallar a Dios. ¿Que le vamos a fallar? Sí, claro, cantidad de veces. Somos todos pecadores, todos cometemos errores. Pero mi cercanía a Dios me va a ayudar a cometer menos errores. Menos errores. Entre más lejos esté yo de Dios, más errores voy a cometer. Lo más posible es que más errores vaya a cometer. Vamos a buscar nuestras Biblias, Gálatas capítulo 1, verso 7. Para que lo subraye ahí en su Biblia. Gálatas capítulo 6, verso 7. 6 y 7. Encontramos este registro en la Biblia, algo tremendo. Dice la palabra de Dios: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis ¿qué? Alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El apóstol está haciendo una referencia, dice, hemos predicado la palabra de Dios, hemos aprendido la palabra de Dios. De hecho, cada domingo aprendemos cosas nuevas en la palabra de Dios. Pero si nos fuéramos no al lunes, al martes, al miércoles, podríamos encontrar una expresión de estas y poder decir, ¿qué tan pronto? O sea, no van sino 3 días después del domingo y tu vida está hecha un relajo otra vez. Y no porque haya otro evangelio, de que, bueno, no, entonces
Hay otros que se inventan el evangelio de quedarse en la cama el domingo, entonces ese evangelio. No hay que haya otro evangelio. No, el evangelio sigue siendo el mismo. Pero ¿qué es lo que está haciendo que no dure lo que recibes un domingo? ¿Qué es lo que hace que no dure lo que Dios te habla, lo que Dios te muestra, lo que Dios te enseña? ¿Qué pasa que eso no dura? Pues simplemente y sencillo porque estás lejos de Dios. Porque no está Dios ni en tu casa, ni en tu camino, ni al levantarte, ni al acostarte. Entonces, te alejas fácilmente de Dios. Y haces tu propio evangelio. Entonces, en tu propio evangelio, vienes a la iglesia una vez al mes. En tu propio evangelio, cuando me acuerdo, oro por los alimentos, y cuando no oro. En tu propio evangelio puedo tratar a mi esposa como yo quiera. En tu propio evangelio puedo decirle malas palabras a mis hijos y no pasa nada. Pues todo eso sucede porque nos alejamos de Dios. En ese mismo capítulo del libro de Gálatas, en el verso 10 dice la palabra de Dios: pues busco ahora el favor de Dios, ¿o el favor de quién? Busco ahora el favor de los hombres, ¿o el favor de quién? O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hay algo muy sensible, y todos pasamos por ese momento en la vida cristiana. Lo importante es superarlo. Cuando usted lo supera, no solamente pasa a otro nivel, sino que empieza a vivir el evangelio de una forma diferente. Y es superar esto. Realmente estar cerca de Dios. Cuando yo estoy cerca de Dios, yo busco agradar ¿a quién? A Dios. Pero cuando yo me voy alejando de Dios, empiezo a agradar ¿a quién? A los hombres. Cuando tú te pegas fuertemente de Dios y Dios está en tus caminos, al levantarte, al acostarte, repite su palabra, mire, lo que digan los hombres nos resbala. Ah, que se volvió loco, que se volvió fanático, que usted es exagerado, que usted no sé qué. Mire, resbala. Pero cuando yo estoy lejos de Dios, me empieza a sonar lo que dice todo el mundo. De hecho, me parece hasta razonable. Y entre más me alejo de Dios, entonces más le sigo la corriente a mis amigos, le sigo la corriente, me río del chiste vulgar, permito las groserías en mi casa. Entonces, para no quedar mal en la familia, entonces cuando nos sentemos todos a comer, pues no oro, porque qué oso, pues como ellos no son cristianos y yo soy cristiano, y entonces para que no digan que yo soy gay, entonces ya no oro, porque es que como en la mesa no hay cristianos, entonces solo hay que orar cuando hay cristianos en la mesa. Y empiezo a hacer cosas que le agraden ¿a quién? A todos los demás, y menos a Dios. Eso determina qué tan cerca está usted de Dios. Cuando usted siente vergüenza de ser cristiano. Pero cuando usted está pegadito de Dios, mire, puede estar el presidente sentado a la mesa, usted le da una oración por ese alimento. En el restaurante, hay otros cristianos que oran por los alimentos en la casa, pero salen a un restaurante y qué oso. Qué oso cogerse de la mano en un restaurante lleno de gente y orar por los alimentos. ¿Qué dirá la gente? Pues mire, eso es lo único que determina es qué tan cerca o qué tan lejos está usted de Dios. Y usted dice, no, eso no tiene valor, eso es carreta, eso no marca la diferencia. Hermano, marca la diferencia. Porque es que usted está honrando a Dios. Usted está declarando algo delante de la gente. Usted está haciendo visible su fe por Dios. Y eso que usted está haciendo, a muchos a su alrededor los va a impactar.
Algunos los va a poner cabezones y dirán, uy, esta gente, algunos dirán están locos, pero otros dirán, oiga, chévere. Hay mucha gente que nosotros nos hemos sentado a la mesa, nosotros siempre, sea un restaurante, sea donde sea, oramos, nos tomamos de las manos y oramos. Y hay gente que le dice una vez, pues, oiga, qué chévere esa oración, oiga, qué chévere darle gracias a Dios por los alimentos, qué chévere. Eso es una manera de evangelizar. Pero tenemos que tomar una determinación. ¿A quién quiero agradar? ¿A quién quiere agradar usted definitivamente? ¿A Dios o a sus amigos? ¿A quién? A Dios. A Dios. Pero eso solo, ese valor de hacerlo, esa gallardía, ese carácter de hacerlo, solo se logra estando cerca de Dios. Lejos nunca lo va a lograr. Nunca lo va a alcanzar. Porque la cercanía es la que marca la diferencia. Salmo 22:11. Otra señal que puede ocurrir en nosotros de qué tan cerca y qué tan lejos estamos de Dios la encontramos en el Salmo 22:11. Y dice la palabra de Dios, no te alejes de mí porque la angustia ¿está dónde? Está cerca. Porque no hay quien ayude. Tremendo. Ese es un parámetro para saber ¿no? qué tan cerca está de Dios. Cuando usted entra en la angustia, en la desesperación. Si usted entra en una profunda angustia, en un profundo temor, en algo que usted no se siente tranquilo, es porque usted está luchando en sus fuerzas y está luchando solito. Pero cuando usted, a pesar de la dificultad, usted no se deja llevar por ese sentimiento de emoción, de temor, de miedo, sino que su confianza está en Dios, entonces la presión baja porque usted está confiando y está esperando que Dios haga algo, intervenga en su vida y meta la mano en esa situación. Entonces esa angustia, ese temor, esa desesperanza se diluye, disminuye a la mínima expresión. Porque yo estoy confiando en Dios. Estoy tan cerca de Dios que yo sé que Él va a hacer algo. ¿Cuándo? No lo sé, pero Él va a hacer algo. Pero cuando yo ni siquiera entiendo, ni siquiera creo que Dios puede hacer algo en esta dificultad, pues ¿en qué entro? En angustia. Y empiezo a decir lo que decía el salmista, no hay quien me ayude. Estoy solo en este mundo. No hay quien me ayude. ¿Cómo podemos elevar una expresión de esas cuando hay un Dios que todo lo puede? No hay quien me ayude. Grito de desesperanza. Es un parámetro, es un termómetro que determina qué tan cerca y qué tan lejos estamos de Dios. Por eso necesitamos acercarnos a Él. Necesitamos hacerlo presente a Él desde que me levanto hasta que me acuesto, hacerlo presente en mi vida, en todos mis proyectos, para que Él, a pesar de la dificultad, me regale esa gran promesa de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero, ¿eso dónde la consigo? Cerquita de Él. Cerquita de Él. Tengo problemas con mis hijos. ¿A dónde voy, Señor? Al psicólogo. ¿Sí? No. Me tengo que acercar a Dios. Más cerquita de Dios. Más oración. Más intercesión. Y entonces Dios va a orar. Por eso cuando decimos, venga el sábado a orar por sus hijos, es mire, acérquese. Tal vez usted en la casa no lo puede hacer por el lugar, por lo que sea, pero acá hay un lugar apropiado para hacerlo. Estamos recibiendo enseñanza, estamos orando los unos por los otros. Acérquese un poquito acá a Dios.
y entonces la presión en su vida va a bajar. Pero si usted se aleja de Dios, la presión en su vida va a subir. Va a subir. Si usted mantiene estresado, desesperado, ¿y ahora qué va a hacer de mi vida? ¿Y qué voy a hacer? Y es que con este muchacho yo ya no pude, yo ya no lo regaño, mucho ya no le digo nada porque pues me quedó grande. Pues le tengo noticias, a Dios no le queda nada grande. Pero sí necesita Él que nosotros nos acerquemos. Nos acerquemos. Cerca de Dios podemos alcanzar y lograr muchas cosas y no caeremos en esa angustia donde creemos que nadie nos puede ayudar. En el Salmo 73 del verso 27 al 28 dice la palabra de Dios: porque aquí los que se alejan de ti, ¿qué pasa? Los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, ¿qué voy a hacer? El acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor, ¿qué? Mi esperanza, para contar con todas sus obras. Qué diferencia tan tremenda. El que se aleja, dice, perecerá. El que se aleja de Dios perecerá. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar con todas sus obras. Mire, si usted se acerca a Dios, cerquita, pegadito de Dios, y como dice Deuteronomio, en su casa, al levantarse, al acostarse, mientras camina, mientras trabaja, si está pegadito de Dios, dice la palabra de Dios, podrá contar con todas sus obras. Podrá contar con todas sus obras. Podrá contar con ese respaldo, con esa ayuda, con esa protección, con esa fuerza extra que usted necesita para vivir esta vida y para salir de la dificultad. Podrá contar con eso, es un hecho. Pero lejos de Él, dice la palabra de Dios, nada podemos hacer. Lejos de Él. No vamos a contar con eso. Y con lo único que vamos a contar es ¿con quién? Con mis propias fuerzas. No va a contar con más. No va a contar con más. Cerca de Dios vamos a contar con todas sus obras. Ayer estábamos hablando en una reunión y yo le contaba a una persona y le decía, mire, de mi papá yo aprendí muchas cosas buenas, muchas cosas bonitas y cosas, tradiciones muy buenas. Dentro de esas tradiciones, el sentarse a la mesa en mi casa era un momento chévere. Y siempre los sábados era el momento de reunirnos en familia. Si estuviéramos casados, íbamos a almorzar donde mi papá y chévere. La mesa era un momento chévere en la casa. Pero dentro de las cosas que yo aprendí para la vida que no tenía que hacer era una forma como él manejaba sus relaciones de negocio. Y ahí es cuando uno entiende realmente qué es lo que vale la pena y qué no vale la pena. Y que el estar lejos de Dios no da su fruto en su tiempo. Entonces mi papá cae enfermo, dura 5 años enfermo. Pero cuando él estaba vivo, mi papá también era empresario, él fue el que me dio la venita de las empresas. Y cuando él estaba sano y en sus prácticas comerciales, él era don Ricardo. Don Ricardo va acá, don Ricardo siéntese acá, don Ricardo no sé qué. Y don Ricardo era el que les gastaba, el que los invitaba, y con don Ricardo se pasa chévere, y con don Ricardo se hacen buenos negocios, don Ricardo. Pero cuando él se enferma, ya don Ricardo no era don Ricardo,
sino que don Ricardo ya no era nadie. Y nosotros en la familia tal vez no esperábamos que nadie nos diera plata y nos ayudara en la situación económica, porque pues mi papá era el dueño de la empresa, el que sustentaba la empresa, el que la manejaba, y cuando él se enferma, pues la empresa se fue a pique. Y de hecho pues quebró. Pero uno lo que esperaba era que esos supuestos amigos que le decían: don Ricardo, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo siento? ¿Dónde lo llevo? ¿Dónde lo trasteo? El don Ricardo de ir a comer, el don Ricardo de ir a tomar, porque tomaban y que él les gastaba todo y todo eso. Que alguno de esos dijera: bueno, por amistad con don Ricardo, pues le vamos a seguir comprando los productos a la empresa don Ricardo, así don Ricardo está enfermo. Pues pasó todo lo contrario. Como ya no estaba el que les gastaba, ya no estaba el que los invitaba, pues don Ricardo pasó a un lado, y entonces cuando la esposa de mi papá iba a esa empresa le decían: no, ya le compramos a otro. De hecho nos quedaron debiendo plata, y lo que decían: no hay plata para pagarles. Pero no sabía que a otros sí le pagaban. Entonces la gran lección que me dio a mí la vida en ese momento es que, mire, lo único que funciona es pegarse de Dios. Él es el único que no le va a hacer el feo cuando usted esté en la mala. Pero el estar agradando a los hombres, porque eso era lo que hacía mi papá, agradar a los hombres, mantener contento a los gerentes, regalándolos, invitándolos a comer, invitándolos a tomar trago. El tener contento a los hombres no da fruto. Su fruto es pasajero. Nosotros tenemos que tener contentos a Dios. Él sí nos va a respaldar, Él sí no nos va a fallar, Él sí nos va a alentar, nos va a dar las fuerzas necesarias para seguir adelante. Pero tenemos que tomar esa decisión: ¿a quién voy a agradar? ¿A Dios o a los hombres? Porque yo le garantizo una cosa: si usted se dedica a agradar a los hombres, el día que usted esté mal, ninguno de ellos lo va a ayudar. Ninguno. Y eso nos pasó a nosotros y lo viví en carne. Ni uno. De hecho, ni lo fueron a visitar. 5 años enfermo y se murió a los 61 años. Y no fueron a visitarlo siquiera. Porque a él le gustaba agradar a los hombres. De eso no queda nada. No queda absolutamente nada. Jeremías capítulo 2, verso 5. Jeremías capítulo 2, verso 5, dice la palabra de Dios: así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras vanidad y se hicieron vanos? Una pregunta que yo hace rato no se la hago a la gente, pero se la hice a muchos amigos míos que no creen en Dios o no se acercan a Dios. Y una de las cosas que yo le decía es: mire, si usted ve algo malo en Dios, pues no se acerque a Dios. Si usted ve algo malo en lo que yo le estoy enseñando de cómo manejar su matrimonio, cómo educar sus hijos, pues no se acerque a Dios, porque es malo. Si usted ve algo malo en lo que está aprendiendo de cómo manejar las finanzas, en ser agradecido, pues no se acerque a Dios, porque es malo. Pero hace parte de la naturaleza humana el no querer acercarse a Dios, supuestamente porque es malo. Pero yo no le he encontrado lo malo. No le he encontrado lo malo, sinceramente. Y eso mismo decía el profeta Jeremías. Dijo: así dijo Dios: ¿qué maldad hallaron en mí? O sea, ¿qué fue lo malo que usted encontró en Dios para que se aleje de Él? Yo no he encontrado nada malo hasta el momento. Cada día me pego más, porque cada día encuentro más cosas buenas. Pero eso le decía yo a mis amigos: venga, hermano, si usted ve algo malo, pues hermano, usted tiene toda la razón, aléjese de Dios.
Pero si yo sé que la palabra de Dios me enseña a tener un buen matrimonio, me dice cómo respetar a mi esposa, cómo la esposa respetar a su esposo, me enseña cómo criar los hijos de una forma recta, me enseña a vivir una buena vida, ¿por qué no me acerco a eso bueno? Y prefiero acercarme a lo malo y agradar a los hombres. No entiendo, eso es una cosa que yo todavía no la entiendo, no la entiendo. No la entiendo. Y dice, vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Otra de las señales que estamos lejos de Dios, cuando entra la vanidad en nuestra vida. Pero ¿de cuál vanidad está hablando ahí la palabra de Dios? De esa vanidad de creer que usted solo puede. De ese yo engrandecido. Yo soy el macho man y lo que yo diga es la última palabra. De esa vanidad de la vida de creer que usted puede solo sin Dios. De esa vanidad. Eso es una seña. Eso es una seña de que usted está lejos de Dios. La vanidad. Yo hago las cosas a mi manera. Bueno, sígalas haciendo a su manera. Eso es vanidad. Yo educo los hijos a mi manera. Eso es vanidad porque usted está creyendo que usted sabe más que Dios. La vanidad. Hay personas que se las creen. Están en una mala situación. Dios los recoge, los levanta, los anima. Y salen de esa mala situación y empieza a irles bien, consiguen trabajo, empiezan a tener mejores ingresos y todo. Y viene esta palabrita vanidad y empiezan a creérselas que ahora lo que tienen fue porque ellos lo lograron. Entonces ahora no necesitan a Dios. La vanidad. Decía el rey Salomón en su vejez, dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, en el libro de Eclesiastés. La vanidad es lo que el peor daño que le puede surgir al ser humano. De hecho, le pasó a Salomón. Entró en su vanidad de ser el hombre más sabio de la tierra, de ser el hombre más rico de la tierra, y entró en una vanidad tremenda que quería tener más y más. Y solamente hasta el final de sus días se dio cuenta que eso no servía de nada. De nada. La vanidad es una señal de qué tan cerca o qué tan lejos está de Dios. ¿Cuál fue la primera que vimos? Primera señal que estamos lejos de Dios. ¿Cómo? En la casa. ¿Cómo está nuestra casa? La segunda. En el camino. ¿Cómo estamos mientras caminamos, mientras trabajamos, mientras hacemos negocio? La tercera. ¿Qué estamos haciendo antes de acostarnos y al levantarlo? Estamos agradeciendo con Dios, estamos agradecidos con Dios. La cuarta. Queremos agradar a los hombres. Una señal de que estamos lejos de Dios cuando nos importa más lo que diga la gente que lo que diga Dios. La sexta. Entramos en angustia. Cuando usted entra en desesperación, en depresión, en desánimo, eso es una señal de que usted está lejos de Dios. Lejos de Dios. La séptima. Sexta. La sexta. ¿Cómo? La vanidad. Entramos en vanidad. Oseas capítulo 11 verso 2. Sigamos al otro. Primera de Juan capítulo 2 verso 28 para terminar. Primera de Juan capítulo 2 verso 28. Dice la palabra de Dios: ahora, hijitos, permaneced en ¿quién?
en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él, ¿qué? Avergonzados. Ahora, hijitos, permaneced en Él, permaneced en Dios, con nuestra fe puesta en Jesucristo, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿De qué está hablando la palabra de Dios ahí? De la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La única manera de entrar al reino de los cielos, la única manera de no ser avergonzados en su segunda venida, es permaneciendo en Él. La única manera que no seremos avergonzados delante de los hombres es permaneciendo en Él. La única manera de encontrar la victoria en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, es permaneciendo en Él, pegados a Él, cerquita de Él, cada vez más cerquita de Él. Y cuando Él se manifieste en su segunda venida, entonces nos vamos a poder parar delante de Él, a gozar una eternidad delante de su presencia. Y no vamos a ser avergonzados. No vamos a ser avergonzados. Yo vuelvo y lo reto, mi hermano, esta semana. Si usted no empezó el reto Activia hace 15 días, de los 20 días, de empezar a ser agradecido, de empezar a hablar diferente en su casa, lo invito a que empiece esta semana. Mire, hágalo, es por su bien, es por el bien de su esposa, de sus hijos, es por su bien. Hágalo, todos los días, péguese más a Dios, todos los días que salga de su boca un gracias Dios, todos los días que usted le dé gracias a su esposa, a sus hijos, a las personas por lo que hacen, por lo que le ayudan, por lo que tienen. Y que Dios esté siempre presente en sus proyectos, en sus sueños, en sus anhelos. Hágalo durante 20 días. Y después de 20 días usted me cuenta si no cambió el ambiente de su casa, si no cambiaron sus relaciones, si no cambió la forma de ver la vida, y si no bajó la presión y se fue la desesperación. Porque el estar cerca de Dios es lo mejor que nos puede pasar. El estar lejos de Dios es lo peor que nos puede pasar. Necesitamos estar cerquita, pegaditos de Dios. Pegaditos de Dios. Yo le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Dios, por lo que tú haces en nuestra vida, Dios. Hoy, Señor, reconocemos que estamos lejos de ti, Señor. No estamos tan cerca como creíamos. Estamos lejos. Y el estar lejos para nada nos aprovecha. Queremos, Dios, que sea manifiesta tu paz en mi casa. Dile con tus palabras: Señor, quiero que sea manifiesta tu paz en mi casa. Quiero que, Señor, que sea manifiesta tu paz en mi caminar. Quiero acostarme tranquilo, sabiendo que tú tienes control. Quiero levantarme agradecido, porque es un día más que me regalas. Quiero compartir de tu fe, Señor. Quiero compartir de esa gratitud con otros y extender la mano a los que lo necesitan, Dios. Quiero vivir conforme a tu voluntad, Dios. No quiero más vivir lejos. No quiero vivir en mis fuerzas. Dile: Señor, no quiero andar agradando a la gente. Quiero agradarte solo a ti, Señor. Señor, no quiero estar lejos de tu presencia.
Quiero agradarte solo a ti, Señor. Solo a ti. Perdóname, Dios, porque te he puesto en un segundo lugar. Porque no estás en mis proyectos. Perdóname, Dios, porque no estás en mis sueños. Dile, Señor, perdóname. Señor, coloca en mi corazón gratitud. 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 Permite, Señor, que estemos pegaditos de ti, pegaditos, para tu honra y para tu gloria, Dios. Quiero sentirte cada día pegadito a mí, Señor, pegadito a mi cuerpo, sentir tu poder, sentir tu presencia, sentir tu voz, entender que tú estás conmigo y ser libre, Señor, del temor, ser libre del orgullo, ser libre del qué dirán y vivir una vida victoriosa en ti, Señor. Gracias te damos, porque tú eres todo para nosotros, Dios. Tú eres lo máximo, Padre Santo. Señor, esta semana la colocamos en tus manos, Dios. Ayúdanos a aceptar este reto de cambiar durante 20 días la forma de hablar en nuestra casa, la forma de caminar, la forma de levantarnos, de acostarnos, de tomar el alimento y vivir de gratitud esta semana. A pesar de las circunstancias, dar gracias todos los días. Queremos hacerlo, Dios. Ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. Y acepte el reto. Y hágalo esta semana. Hágalo durante 20 días. Y acérquese cada vez más a Dios. No olvide reclamar su devocional. Y si usted recibió este tratadito, léalo. Y la idea es que usted se lo regale a alguien. Comparta con alguien lo que Dios le ha enseñado esta semana. Y bendiga a alguien en esta semana. Amén.